Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejo. Buenas tardes a todos los que están allí reunidos para en esta tarde hermosa poder seguir este estudio de la doctrina espírita. En este caso vamos a presentar el tema de Jesús y la verdadera familia para poder reflexionar sobre un tema muy importante para la sociedad y para cada uno de nuestros hogares. Así es un tema muy interesante porque vamos a ir presentando justamente el rol de la familia, el tema de la sociedad, y son temas tan actuales, ¿no? Que más que nunca en este momento de pandemia, en estos momentos que estamos todos atravesando muchas dificultades y donde empezamos a preguntarnos si la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, todas las cosas funcionan correctamente o estamos ante un nuevo paradigma, ante nuevas necesidades, nuevas ideas, vivencias, costumbres, en fin, vamos a ir viendo cuál es el rol justamente de la familia en la sociedad y qué sociedad nosotros queremos para cada uno de nosotros. Así que, como siempre decimos, vamos a comenzar la actividad antes de comenzar este eje temático de la sociedad y la familia con una oración de apertura. Te invitamos, Giselle, a que hagas una oración para todos nosotros. Vamos a invitarlos a que puedan relajarse, que puedan concentrarse, apaciguar los pensamientos, serenar los sentimientos, para poder así sentir cómo nuestras almas se elevan al unísono hacia Dios, el Padre Celestial, amoroso, que nos ampara, que nos cuida, que nos protege, que nos inspira y que nos trae consuelo y luz para nuestras almas. Le pedimos a este Padre todo amoroso poder contar con la presencia de los espíritus buenos, esos trabajadores incansables del amado Maestro Jesús, que cuando nos reunimos en nombre de Dios y de Jesús, se acercan a nuestros hogares para auxiliarnos en el entendimiento de estas enseñanzas que alimentan nuestras almas para poder así progresar espiritualmente. Vamos entonces a dar gracias también a cada uno de nuestros espíritus guías por acompañarnos esta bella tarde. Que así sea. Que así sea. Bien, entonces vamos a dar inicio a la apertura de esta tarde, donde vamos a llenarnos de mucha luz y mucho conocimiento a la luz de la doctrina espírita. Vamos a valernos de justamente una reflexión que nos trae Juana de Ángelis a través del libro de Constelación Familiar, un libro que es súper recomendable y que fue psicografiado por nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Allí Juana de Ángelis nos habla de que la familia es la base fundamental sobre la cual se construye el inmenso edificio de la sociedad. En el pequeño grupo doméstico se inicia la experiencia de la fraternidad universal, que prepara el camino hacia los nobles emprendimientos en favor de la construcción de una sociedad equilibrada. En razón de ello, toda vez que la familia se reprime o se debilita, la sociedad experimenta conflictos y cambia el rumbo de sus estructuras. Pero antes de continuar, adentrándonos en las reflexiones que nos trae la doctrina espírita, de las palabras del amado Maestro Jesús
y de las reflexiones de Allan Kardec, vamos a sumergirnos un poco en aquellos conceptos que están flotando en el común de todos nosotros. Vamos a ver comúnmente qué entendemos por familia, luego por sociedad. La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos y primordialmente vinculados por relaciones de filiación o de pareja. El diccionario de la lengua española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícitos los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros modos, como la adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: los de vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio, y que en algunas sociedades solo permite la unión entre dos personas, mientras que en otras es posible la poligamia. Y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. No hay un consenso sobre una definición universal de la familia. Es un concepto antropológico que puede relacionarse con otros conceptos, como los del clan, tribu y nación, sociológico e incluso económico, unidad mínima de empresa. La familia nuclear, fundada en la unión entre hombre y mujer, es el modelo principal de familia como tal, y la estructura difundida mayormente en la actualidad, pero las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. Veamos ahora el concepto de sociedad. El término sociedad, del latín societas, alude al concepto polisémico que designa a un tipo particular de agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos, sociedad humana o sociedades humanas en plural, como entre algunos animales, sociedades animales. En ambos casos, la relación que se establece entre los individuos supera la manera de transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y cooperación, que en un nivel superior, cuando se produce la persistencia y transmisión generacional de conocimientos y comportamientos por el aprendizaje, puede calificarse como cultura. Y allí vamos a tener que prestar atención, porque aunque usados a menudo como sinónimos, cultura y sociedad son conceptos distintos. La sociedad hace referencia a la transmitida de generación en generación a lo largo de la historia, incluyendo costumbres, lenguas, creencias y religiones, arte, ciencia, comida y relaciones, y muchas más. La diversidad cultural existente entre las diferentes sociedades del mundo a lo largo de la historia debido principalmente a factores territoriales, es decir, al aislamiento e interacción entre diferentes sociedades. Por definición, las sociedades humanas son entidades poblacionales, la propia. De otro modo,
toda sociedad puede ser entendida como una cadena de conocimientos entre varios ámbitos: el económico, el político, el cultural, el deportivo y el de entretenimiento. Entonces, ya aquí vemos que hemos separado una sociedad con lo que es el término de cultura. Los habitantes, el entorno y los proyectos o prácticas sociales forman parte de una cultura, pero existen otros aspectos que ayudan a ampliar el concepto de sociedad, y el más interesante y que ha logrado es la nueva era de la información, es decir, la tecnología alcanzada en los medios de producción, desde una sociedad primitiva con simple tecnología especializada de cazadores, con muy pocos artefactos, hasta una sociedad moderna con compleja tecnología y con muchísimos artefactos, prácticamente en todas las especialidades. Estos estados de civilización incluirán el estilo de vida y su nivel de calidad, que asimismo será sencillo y de baja calidad comparativa en la sociedad primitiva, y complejo o sofisticado con calidad comparativamente alta en la sociedad industrial. También es importante resaltar que la sociedad está conformada por las industrias culturales, es decir, la industria es un término fundamental para mejorar el proceso de formación sociocultural que cualquier territorio. Este concepto surgió a partir de la Revolución Industrial, y de esta se entiende que fue la etapa de producción que se fue ejecutando en la sociedad en la medida en que el ser humano producía más conocimiento y lo explotaba en la colectividad. En la sociedad, el sujeto puede analizar, interpretar y comprender todo lo que le rodea por medio de las representaciones simbólicas que existen en la comunidad. Es decir, los símbolos son indispensables para el análisis social y cultural del espacio en que se encuentra el ser humano, y a partir de la explicación simbólica de los objetos se puede adquirir una percepción global del mundo. Y por último, la sociedad de masas, sociedad esta que está integrada por diversas culturas y cada una tiene sus propios fundamentos e ideologías que hacen al ser humano único y diferente a los demás. Entonces aquí vemos cómo tenemos este concepto de una sociedad materialista en su máximo exponente. Si nosotros podemos comprender que podemos evaluar el nivel sociocultural de una persona por lo que tiene y no por lo que es en su interior, así nos damos cuenta cómo este mundo está clasificado y cómo clasifica las distintas personas, a las sociedades, a los grupos. Entonces aquí esto es muy, pero muy importante poder comprenderlo y tomar una noción de cómo está organizado el mundo que habitamos. Pero ahora, desde la doctrina espírita, vamos a adentrarnos en esa mirada profunda, espiritual, esa mirada mucho más elevada que la nuestra, que es la mirada de Jesús, que nos trae un nuevo paradigma para repensar la familia, repensar la sociedad, repensar los lazos que nos unen de afecto entre todos nosotros, que somos hermanos ante un mismo Padre, que es Dios. Veamos cuáles son estas reflexiones que aparecen en el Evangelio según el Espiritismo, donde en una parte hallamos esta pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hay veces que la leemos y nos parece difícil de comprender, porque cada uno de nosotros dentro de una familia nos resulta muy obvia cuál sería la respuesta acerca de quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Pero ahora vamos a comprender
que cuando evolucionemos espiritualmente, nuestra mirada, nuestra respuesta acerca de esta pregunta va a ser mucho más amplia y más profunda. Y habiendo vuelto a casa, se reunió allí una multitud tan grande que ellos ni siquiera podían ingerir sus alimentos. Al saber eso, fueron sus parientes para prenderlo, pues decían que había perdido la razón. Mientras tanto, cuando llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron del lado de afuera y enviaron a llamarlo. Y la gente del pueblo estaba sentada alrededor suyo y le dijeron: Tu madre y tus hermanos están allá afuera y te llaman. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor suyo, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo lo que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto lo encontramos en San Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 y 31 al 35, y en San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Y nos explican los espíritus superiores. Algunas palabras parecen extrañas en la boca de Jesús, porque contrastan con su bondad y su inalterable benevolencia para con todos. Los incrédulos no han dejado de valerse de ese argumento para decir que él se contradecía. No obstante, un hecho irrefutable es que su doctrina tiene por base esencial, por piedra angular, la ley del amor y de caridad. Él no podía, pues, derribar por un lado lo que edificaba por otro. De ahí es preciso inferir esta consecuencia rigurosa. Si algunas máximas de Cristo se hallan en contradicción con aquel principio básico, es porque las palabras que se le atribuyen fueron mal reproducidas, mal comprendidas o no son suyas. Por eso continuaremos con este estudio para poder restituir el verdadero significado que Jesús daba a estas palabras. Y con razón nos asombramos de ver que en esta circunstancia Jesús muestra tanta indiferencia para con sus parientes y en cierto modo reniega de su madre. Por lo que se refiere a sus hermanos, se sabe que jamás tuvieron simpatía por él. Espíritus poco adelantados no comprendían su misión. Para ellos, la conducta de Jesús era extraña, y sus enseñanzas no los sensibilizaron, puesto que ninguno de ellos lo siguió como discípulo. Parece incluso que compartían hasta cierto punto las prevenciones de sus enemigos. Y es cierto, por otra parte, que lo recibían más como a un extraño que como a un hermano, cuando él se presentaba ante su familia. San Juan dice positivamente que ellos no creían en él. En cuanto a la madre de Jesús, nadie osaría discutir la ternura que prodigaba a su hijo, pero también es preciso convenir que tampoco ella tenía una idea muy precisa de la misión del Maestro, pues jamás la vieron que siguiera sus enseñanzas ni que diera testimonio de él como hizo Juan el Bautista. El sentimiento que en ella predominaba era la solicitud maternal. Si bien María, desde el momento en que le es anunciada esa concepción que iba a ser de Jesús por el arcángel Gabriel, ella durante toda su vida veía que su hijo era muy especial. Sin embargo, ella no lo seguía mientras Jesús estaba encarnado al modo que lo hacían los apóstoles. Es por eso que la manera en que ella lo acompañaba era desde esa posición maternal, desde esa posición filial, donde era una relación más que nada de madre e hijo y no de discípulo maestro. Sin embargo, luego de la desencarnación de Jesús, María se convierte prácticamente en un apóstol más,
que sigue sus enseñanzas, que las divulga, practicando y ejemplificando cada una de las enseñanzas de amor imperecible que nos dejó el Maestro Jesús en su relación con el prójimo. Y ya vamos viendo allí cómo ella comienza a vivenciar junto a Juan esa extensión del concepto familiar que va más allá de los lazos sanguíneos y que Jesús ya ponía a la vista de todos al decirle a María en ese momento en que estaba allí en la cruz: «He aquí a tu hijo», y al decirle a Juan: «He aquí a tu madre». Si bien no los unían los lazos de sangre, sí iban a estar unidos en un concepto ahora más amplio de familia. Y con respecto a Jesús, suponer que él haya renegado de su madre sería ignorar su carácter. No es posible que un pensamiento semejante animara a aquel que dijo: «Honra a tu padre y a tu madre». Por consiguiente, es preciso buscar otro sentido a sus palabras, casi siempre veladas por la forma alegórica. Jesús no descuidaba en ninguna ocasión para impartir una enseñanza. Aprovechó, pues, la que le ofrecía la llegada de su familia, para establecer la diferencia que existe entre el parentesco corporal y el parentesco espiritual. En el libro La vida en familia de Rodolfo Caligaris vamos a reflexionar ahora cómo mantener ese equilibrio entre esa familia de sangre muy cercana que tenemos, a la cual es necesario atender, con la cual es necesario que nos relacionemos. Y esta necesidad de ir ampliando nuestra mirada, nuestra práctica familiar para con toda la sociedad y todos los seres de este planeta que conviven con nosotros. Pero hay que hacer todo con equilibrio, porque no podemos abandonar a ese prójimo más cercano que tenemos hoy en día al lado nuestro, porque seguramente con esos seres con los cuales venimos más comprometidos a trabajar muchas cuestiones espirituales y lazos que hay que enmendar incluso de otras vidas. Veamos cuáles son las reflexiones de Caligaris. Nos dice que nadie de buena fe osará cuestionar esta verdad irrebatible. La felicidad que buscamos en este mundo, desde que hayamos optado por el matrimonio, si no fuere encontrada dentro del hogar, en la dulce convivencia con los familiares, no lo será en ningún otro lugar. A algunos de nosotros, en determinadas fases de la vida terrenal, se nos tienta con subestimar la importancia de las relaciones con la parentela para perseguir otros ideales que nos atraen con satisfacciones más intensas o que se nos figuran con mayor relevancia social. Con esto nos está queriendo decir de que muchas veces nos vemos tentados a descuidar los vínculos familiares para trabajar intensamente, supongamos, en una causa totalmente altruista, en una causa que haría mucho bien a la sociedad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esos compromisos que hicimos desde el mundo espiritual con nuestros familiares más cercanos? Entonces nos dejamos encantar por tales actividades, dedicándoles los mejores años de nuestra existencia, convencidos de estar correspondiendo plenamente a la voluntad de Dios a nuestro respecto, sin sospechar que por más honestas que sean esas ocupaciones, o más altruistas que sean nuestras intenciones, si lo que construimos allá afuera costó el desmantelamiento de nuestra familia, o sea, la ruptura de los hilos afectivos y la destrucción del clima que había en ella, habremos fracasado en nuestra principal misión. Esto tenemos que hacer mucho énfasis. La misión más importante, la tarea más importante que nos toca es la familia. Luego tendremos que hacer otro tipo de tareas, pero en la familia
tenemos que construir positivamente. Y no deseamos con esto hacer una apología del egoísmo familiar, insinuando que tan solo debamos cuidar de los asuntos y de los intereses de nuestra familia, sin ninguna participación a favor del bien común o del amparo a hermanos nuestros necesitados de ayuda, en lo absoluto. Deseamos resaltar, eso sí, que quien haya preferido mantenerse en el celibato o ya haya dado cabal cumplimiento a sus deberes paternales, solo honores merece si resuelve consagrar todas sus horas a la sublime tarea de servir al prójimo. No obstante, madres y padres, cuya prole todavía reclame efusiones cariñosas, acompañamiento y protección, deben y precisan colocar en primer plano la atención de las necesidades fundamentales de sus hijos, por ser los prójimos que más cerca carecen y exigen de su dedicación, dados los compromisos impostergables asumidos con el nacimiento de ellos. Deplorablemente, invirtiendo por completo la jerarquía de los valores reclamados por los hijos, existen padres que solo se preocupan con el futuro de ellos, y en su afán de prepararles días mejores, esto es una vida de lujo y regalos, se olvidan de lo esencial, que es proporcionarles en el presente aquel ambiente repleto de amor, comprensión, ternura, paz y alegría, indispensable para una buena educación, exentas de problemas de personalidad. Y otros, impulsados por el deseo de dar testimonio de su adhesión a los principios del cristianismo, viven absorbidos por las dificultades ajenas, las cuales procuran resolver de la mejor manera posible sin que les pase por la mente que la verdadera caridad comienza en casa, donde normalmente estallan determinados conflictos y se amontonan cuestiones de suma gravedad, que permanecen insolubles porque para solucionarlas sería imprescindible su presencia efectiva y afectiva en el hogar. Entonces tenemos que entender que si nosotros dejamos por una causa de bien, por una causa donde decimos que queremos estar al servicio de Dios, de Jesús, esa vida devota a la religiosidad, si la hacemos fuera de casa, estamos fallando al primer principio que Dios nos está dando como tarea a los que somos padres o los que tenemos familiares o contamos con una familia. Es muy importante volver a remarcar que nuestro rol principal está dentro del vínculo familiar, dentro del ámbito familiar. ¿Y cuántas veces la falta de diálogo con los hijos y consecuentemente el desconocimiento de lo que les pasa por el alma tiene como efecto que interpretemos mal sus actitudes, juzgándolas agresivas e irrespetuosas, cuando no pasan de dramáticas llamadas de atención para que percibamos que ellos existen? Nos olvidamos de ellos. Entonces, si esa tarea que nosotros estamos haciendo, ya sea laboral, religiosa, altruismo, lo que sea, y dejamos a un lado a ese ser querido que nos eligió como padres, estamos fallando. Y continúa. ¿Y cuántas otras, al sentirse perplejos ante una situación inusitada, necesitarían no que les aumentásemos la mesada o que les regalásemos un automóvil nuevo, sino simplemente que nos sentásemos a su lado y nos dispusiésemos a oírlos, por lo menos durante 15 o 20 minutos? Pues, ¿cómo pretender que ellos nos estimen y nos demuestren gratitud que se traduzca en una conducta irreprochable si lo que reciben de nosotros son migajas afectivas, no siempre dadas de buena voluntad e insuficientes para saciar el hambre de cariño que los consume?
A pesar de que la competencia externa se multiplica y se intensifica cada día, los padres aún no fueron desplazados del deber de ser los inculcadores del carácter de sus hijos, y creemos que nunca lo serán. En efecto, una investigación reciente efectuada en un país en el que no faltaban las escuelas, desde las infantiles hasta las del nivel universitario, y donde el cine, la radio, la TV y las publicaciones alcanzaron la máxima penetración, reveló que la familia le corresponde aún nada menos que 3/4 de la influencia en la formación de la personalidad de los educandos. Fíjense qué interesante esto que arroja. 3/4 de justamente esa porción de educación la brinda el vínculo familiar, la familia. Por lo tanto, urge que los padres tomen conciencia de sus tremendas responsabilidades. Pues si por negligencia se sustraen de la sufrida pero sagrada tarea de despertar y desarrollar entre sus hijos las cualidades cívicas y morales que constituyen el coronamiento de la educación integral, conocerán mañana o después los sinsabores de verlos formarse entre aquellos que, bajo las diversas modalidades de delincuencia o a través de las extravagancias de la tristemente famosa juventud desviada o perdida, manifiestan su cínico desprecio y su total repudio a las mejores conquistas de nuestra civilización. Tenemos que estar en alerta, pero no con miedo, sino atentos a que nosotros estamos sembrando en esos hijos todas las buenas enseñanzas para una civilización futura mejor. En nuestras manos está. Debemos pensar, recapacitar y si hay que barajar y dar de nuevo, hay que hacerlo, ¿sí? Estamos a tiempo. Ya cuando el niño se transforma en adolescente y el adolescente ya empieza a abandonar el nido, como se dice, ya estamos en problemas, porque se perdieron los años más importantes de brindarle educación a ese niño que necesita de la guía de sus padres o de sus tutores. Y nos regala Caligaris 2 hermosas frases. La primera de ellas nos dice: antes de la gran proyección personal en la obra colectiva, aprenda el discípulo a cooperar a favor de los familiares, convencido de que semejante esfuerzo representa una realización esencial. Esto lo dice el Espíritu de Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier en el libro Pan Nuestro. Pero también nos regala esta hermosa frase. Sí, se refiere justamente a Pablo de Tarso, que está allí en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, que dice así: si alguien no tiene cuidado de los suyos, y principalmente de su familia, negó la fe, y es peor que un infiel. Miren qué contundente, ¿no?, que es Pablo de Tarso, allí para dar justamente este alerta a que nosotros tenemos que estar muy pero muy compenetrados en la educación de los niños. Entonces vemos aquí que es importante poco a poco ir ampliando nuestra visión de familia, así como lo planteaba Jesús. Pero a su vez es muy importante poder utilizar nuestro buen sentido y poder tener un equilibrio entre las relaciones familiares y las sociales. Analicemos ahora otro pasaje que nos trae las enseñanzas espíritas, donde también vemos ampliarse este concepto de la familia, porque muchas veces lo creemos solamente ligado al parentesco corporal, aquí, de sangre, en la tierra, entre los encarnados. Sin embargo,
En las obras fundamentales de Kardec encontramos que la familia es mucho más amplia, porque todos los familiares encarnados que estamos aquí, que tenemos un parentesco corporal, formamos parte de una familia espiritual que es mucho más amplia. Veamos qué significa esto. Los lazos de la sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque éste ya existía antes de que el cuerpo se formara. No es el Padre quien crea el espíritu de su Hijo, solo le proporciona una envoltura corporal. Con todo, corresponde al Padre contribuir al desarrollo intelectual y moral de su Hijo, a fin de que ese espíritu progrese. Los espíritus que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños unos con otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo, a fin de que les sirva como prueba. Los verdaderos lazos de familia no son pues los de la consanguinidad, sino los de la simpatía y la comunión de pensamientos, que relacionan a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. De ahí se sigue que dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre. Pueden atraerse, buscarse, complacerse mutuamente, mientras que dos hermanos cosanguíneos pueden rechazarse, según se ve todos los días. Es este un problema moral que solo el espiritismo resuelve mediante la pluralidad de las existencias. Y hay por consiguiente dos clases de familias: las familias unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. Las primeras son duraderas y se afianzan por medio de la purificación, además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Y las segundas son frágiles, como la materia. Se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde la existencia presente. Eso fue lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo a sus discípulos: estos son mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia por los lazos del Espíritu, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. La hostilidad de los hermanos de Jesús se halla claramente expresada en el relato de San Marcos, pues manifiesta que aquellos tenían el propósito de atraparlo, con el pretexto de que había perdido la razón. Informado de la llegada de sus hermanos y conociendo los sentimientos que abrigaban para con él, era natural que Jesús dijera, refiriéndose a sus discípulos, desde el punto de vista espiritual: estos son mis verdaderos hermanos. Como su madre estaba acompañándolos, él generaliza la enseñanza, lo que no implica de ninguna manera que haya pretendido decir que su madre, según el cuerpo, nada significaba para él como espíritu, ni que solo mereciera indiferencia de su parte. Su conducta, en otras circunstancias, demostró suficientemente lo contrario. Vamos ahora a presentarles un caso real, una hermosa historia, donde vemos allí cómo este concepto de familia puede ampliarse a medida que vamos comprendiendo y vivenciando cada vez más esta maravillosa ley de amor, de caridad y de fraternidad.
Y esta historia que vamos a traer ahora es sobre justamente un artículo que se publicó en la BBC, y vamos a tratar de justamente de presentar una historia que tiene su particularidad. Y la idea es de que este artículo que nos trae justamente la periodista Lucy Wallis de la BBC de World Service fue publicado en el año 2021, el 5 de abril. Allí vamos a encontrar la historia donde Danny Stewart se apresuraba a reunirse con su novio para cenar cuando pasó corriendo junto a algo que yacía en el suelo de una estación del metro de Nueva York. Allí encontró algo que lo llamó la atención, ¿sí? Y eran cerca de las 8 de la mañana del 28 de agosto del año 2000, justo después del frenesí de la hora pico, y cuando un tren subterráneo traqueteaba por la vía hasta la estación de la calle 14, en el distrito de Chelsea de Manhattan. Danny Stewart, de 34 años, llegaba tarde a cenar con su novio, su pareja, Pete Mercury, de 32 años. La pareja se había conocido 3 años antes a través de un amigo del equipo de softball de Pete. Danny se mudó con Pete y su compañero de piso, pero esa noche de verano había vuelto a su apartamento subarrendado en Harlem para recoger el correo. Me percaté de que en el suelo había algo pegado a la pared que pensé era un muñeco, dice. Estaba perplejo. ¿Por qué un niño dejaría un muñeco en el suelo? Pero continuó subiendo las escaleras hasta la salida. Miré hacia atrás una vez más y fui entonces cuando vi que sus piernas se movían. Bajó corriendo las escaleras y se dio cuenta de que el muñeco era en realidad un bebé envuelto en un suéter oscuro, con sus diminutas piernecitas sobresaliendo. No tenía ropa, solo estaba envuelto en aquel suéter. Su cordón umbilical todavía estaba parcialmente intacto, así que podía adivinar que era un recién nacido. Pensé que tal vez tenía un día o dos, recuerda Danny. Y nos dice que Danny que encontró un bebé, que apenas podía creer lo que veía. No podía entender cómo habían dejado allí a un bebé en el suelo, ni quién pudo haberlo hecho. El niño estaba muy callado y sin embargo también alerta, con ojos grandes y muy abiertos. Miró hacia arriba y le acarició la cabeza, y luego lloriqueó un poco. Toda la situación parecía irreal. Dice que traté de alertar a la gente sobre lo que estaba sucediendo, pero no logré llamar la atención de nadie. Y Danny gritó: «Por favor, llamen a la policía», pero casi todo el mundo lo ignoró. Una mujer me prestó atención, pero no hablaba inglés, así que no entendía lo que decía, aunque le estuviera señalando al bebé, nos dice Danny. Creo que probablemente pensó que yo estaba un poco trastornado. Y esto fue antes de que todos tuviéramos celular. Además, Danny tenía miedo de levantar al bebé del suelo por si lo lastimaba. Así que subió corriendo las escaleras hacia la calle hasta encontrar un teléfono público y llamó al 911. «Encontré un bebé», gritó. Luego le dijo a la policía dónde se encontraba y volvió corriendo para comprobar que el bebé aún estaba bien. Esperó durante lo que le parecieron siglos. Estoy seguro de que fueron solo unos minutos, pero el tiempo se detuvo y mi corazón se aceleró, nos cuenta. Me dije, probablemente piensen que esto es una broma y no me creerán, así que alguien más debería llamar. Fue entonces cuando pensé en Pete. Sacando una moneda de 25 centavos de su bolsillo, corrió hacia el teléfono público para llamarle. Una vez más, dije, encontré un bebé.
No creo que la policía me crea, así que por favor llama ahora mismo. Pete, quien llevaba un rato caminando de un lado a otro, mirando por la ventana de su apartamento esperando a Danny, cuenta que se le pusieron los pelos de punta. Como Danny no bromea, no habría dicho nada si no fuera cierto, se decía a sí mismo. Y salió disparado del apartamento hacia la estación del metro. Y llegó cuando la policía se llevaba al bebé para que le hicieran un chequeo en el hospital. Después de que Danny diera su testimonio, los dos se fueron. Recuerdo, dice Pete, que me volví hacia Danny y le dije en la acera mientras se alejaba el auto de la policía: ¿sabes? Estarás conectado con ese bebé de cierta manera por el resto de tu vida. Y Danny respondió: ¿qué quieres decir? Y dijo Pete: bueno, algún día este niño se enterará de la noche en que lo encontraron, y es posible que quiera encontrar a la persona que lo descubrió. Tal vez exista una forma de averiguar dónde lo llevan y enviar un regalo de cumpleaños cada año en esta fecha. Al día siguiente, la noticia del bebé hallado en el metro estaba en los titulares. Danny Stewart fue el buen samaritano que encontró al bebé, dijo un reportero que lo entrevistó para el noticiero de televisión. El bebé es hispano con mechones de cabello castaño en la parte superior de la cabeza, dijo otro. Danny quería saber cómo estaba el bebé y fue al hospital donde lo habían llevado, pero no pudo obtener ninguna información. Así que Danny y Pete volvieron a su vida cotidiana. Danny a su papel de trabajador social y Pete al de dramaturgo y diseñador web. En poco tiempo, Danny recibió una invitación de la Administración de Servicios para Niños para asistir a una audiencia familiar en el tribunal y testificar cómo había encontrado al bebé. Y cuando eso sucedió en diciembre del 2000, la jueza le preguntó si podía quedarse durante toda la audiencia. Esperó a que la policía diera su testimonio y luego se dirigió a Danny nuevamente. Ella me dijo: señor Stewart, quiero informarle de lo que está sucediendo aquí. En los casos en que tenemos un bebé abandonado, tratamos de colocarlo en un hogar de acogida preadoptivo lo más rápido posible. En mi cabeza pensaba: bueno, eso tiene sentido, explica Danny. Y luego, lo siguiente que salió de su boca fue: ¿le interesaría adoptar a este bebé? Danny miró a su alrededor. Todos los ojos estaban puestos en él. Creo que todos nos quedamos con la boca abierta. Y dijo Danny: sí, pero no creo que sea tan fácil. Y la jueza sonrió y dijo: bueno, es posible. Aunque la pregunta de la jueza fue totalmente inesperada, amigos y conocidos ya habían preguntado por qué Danny y Pete no se habían llevado al bebé a casa para cuidar de él la noche en que lo encontraron. No era necesario ser un trabajador social como lo era Danny para darse cuenta de que no era así como funcionaban las cosas. El proceso de adopción se demoró de 6 a 9 meses e involucró verificaciones de antecedentes y capacitación para padres. No había pensado en adoptar, expone Danny, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar que me sentí conectado al bebé, que sentí que esto ni siquiera era una oportunidad, era un regalo, y cómo iba a negar este regalo. Y luego comenzaron las conversaciones tensas. Fue una época difícil. Que fuera de la sala del tribunal, Danny telefonó a Pete para contarle la noticia. Mi reacción instintiva fue decirle: no estás interesado. Vuelve ahora mismo a la sala del tribunal y diles que cometieron un error. Simplemente diles que no, recuerda Pete. Y durante la semana siguiente tuvieron lo que Danny describe como conversaciones tensas. Pete las llama discusiones acaloradas. No quería que mi vida cambiara.
Estaba feliz así como estábamos y esto lo iba a cambiar todo, dice Pete. No teníamos dinero, no teníamos espacio, teníamos un compañero de piso. También estaba un poco enojado con él. ¿Cómo pudo decir que sí sin consultarme primero? La situación estuvo a punto de destrozar a la pareja. Dani dijo en un momento: voy a seguir adelante con esto, cuente contigo o no, dice Pete. Y yo solo dije: ¿estás eligiendo un bebé por encima de nuestra relación? Y él me dijo: me gustaría que todos fuéramos una familia. Me gustaría que hiciéramos esto juntos. Pero si no estás listo, lo entiendo y lo haré contigo o sin ti. Pete recuerda haberle dicho algunas cosas horribles a Dani, como buena suerte siendo padre soltero en Nueva York. A pesar de ello, Pete admite que había una parte de él que deseaba desesperadamente que saliera bien. Así que Dani convenció a Pete de que lo acompañara y visitara al bebé en su hogar de acogida. Cuando llegaron, dijeron que notaron muy rápidamente que no era un lugar ideal para él. Tenía un doloroso sarpullido, una erupción del pañal desde el ombligo alrededor de las caderas y en los muslos hasta la espalda. Y el asistente social, que estaba con ellos, se sentó con la madre adoptiva y empujó el carrito con el niño frente a Dani y Pete. El bebé los miró con los ojos muy abiertos. Dani notó que no parpadeaba y que estaba muy callado. Sosteniendo al bebé en sus brazos por primera vez, Dani dijo gentilmente: ¿te acuerdas de mí? Cuando a Pete le llegó el turno de sostener al bebé, lo invadió una oleada instantánea de cariño. El bebé me apretó el dedo con su mano con mucha fuerza, dice Pete. Me miraba y yo lo miraba a él. Y fue casi como si encontrara un punto de presión en mi dedo que abrió mi corazón, a mi cabeza, y me mostró en ese momento que yo podía ser su papá. Y ahora la dulce espera. Después de eso, el proceso de adopción comenzó rápidamente. Hubo visitas domiciliarias, verificación de antecedentes y muchas preguntas que responder. A Dani y Pete se les dijo que tardarían meses en tener al bebé en casa, por lo que tendrían mucho tiempo para prepararse. Pero tuvieron que asistir a una audiencia judicial el 20 de diciembre para manifestar su intención de adoptar al bebé. La misma jueza de la otra vez la presidía. Miró el calendario en su escritorio, nos miró de nuevo y dijo: ¿qué les parece para las vacaciones? Creo que ambos asentimos con la cabeza, pero internamente yo pensaba: ¿qué vacaciones? Espero que no se refiera a Navidad, porque es en un par de días, relata Pete. Pero eso era justamente lo que quería decir, y comenzó a dar órdenes al asistente social y a los abogados para que tuvieran al bebé listo para que lo recogieran de la agencia en 2 días. Y de regreso a casa, Pete llamó a su familia para pedir ayuda. Ya les había hablado de sus planes sobre la adopción y obtuvo todo su apoyo. Dije que lo llamaríamos Kevin. Y mi madre empezó a llorar porque había tenido un bebé antes que yo y que murió al nacer. Y lo llamaron Kevin, nos cuenta Pete. Así que fue una forma extraña de que Kevin volviera a ellos como nieto por parte de su hijo gay. Con solo 2 días para prepararse, todos tenían una prisa frenética. La familia de Pete fue a comprar todos los suministros que necesitaba la pareja. Dani y Pete comenzaron a leer rápidamente libros para bebés. Su apartamento se convirtió en una guardería con cajas de pañales por todas partes y una cuna. La llegada. El viernes 22 de diciembre a las 9 de la mañana, Dani y Pete recogieron a Kevin de la agencia. Lo acurrucaron en su manta y tomaron el metro de regreso a su apartamento. Había comenzado a nevar, dice Dani, así que fue aún más mágico. Solos esa noche como familia,
tuvieron la oportunidad de asimilar todo lo que había sucedido. Creo que respiramos tranquilos por primera vez, apunta Dani. Recuerdo que me maravillé en el momento en que vi que se había hecho realidad. Kevin yacía profundamente dormido sobre el pecho de Pete, babeando. El plan de la jueza había sido que Kevin los visitara durante las vacaciones de Navidad y luego regresara a su hogar de acogida. Pero Dani y Pete le preguntaron si podía quedarse con ellos, y el 27 de diciembre el asistente social llamó con buenas noticias. Kevin podía quedarse mientras completaba el estudio del hogar y lo certificaban. El Tribunal de la Familia de Manhattan estaba ubicada cerca de la zona cero, donde tuvieron lugar los ataques del 11 de septiembre del 2001, por lo que el proceso de adopción se retrasó, pero finalmente se completó el 17 de diciembre del 2002. Dani, Pete y Kevin pronto se asentaron en la vida familiar. Dani recuerda cómo Kevin amaba los libros. Todas las noches le leían cuentos para dormir o le cantaban canciones de cuna mientras le acariciaba la cabeza. Pete hizo un libro de ilustraciones con la historia del descubrimiento de Kevin. Cuando Kevin tenía 3 o 4 años, él y Dani se lo leían todas las noches antes de acostarse. Era su favorito, dice Pete. Algunas noches y días lo leíamos varias veces. A menudo veíamos a Kevin hojeando las páginas de él solo y articulando las palabras que había memorizado. Ver aquello era lo más dulce del mundo. Kevin no hizo la conexión durante casi un año de que se trataba de su historia, dice Pete, pero cuando lo hizo, se sintió tan orgulloso y emocionado que se llevó el libro para mostrarlo y contarlo en la escuela. Kevin también sentía curiosidad por saber quién podría ser su familia biológica, y de vez en cuando, si estábamos afuera, miraba a la gente en la acera, o si estábamos en un restaurante decía: «Esa mujer de allí tiene el mismo color de piel que yo», señaló Pete. Pero nunca se agobió por eso, y simplemente se disipó. No lo volvió a mencionar nunca más, o prácticamente no lo mencionaba. Una familia. Cuando Kevin tenía 10 años, iba de camino a la escuela cuando papá Pete se volvió para preguntarle qué pensaba sobre una idea que él y papá Dani habían estado discutiendo la noche anterior. Era 2011 y Nueva York se había convertido en el 6º estado de Estados Unidos en legalizar el matrimonio homosexual, aunque Dani dice que él y Pete ya se sentían casados. Por defecto, eso lo haría oficial. Kevin estaba emocionado con la idea y se volvió hacia su papá para preguntarle: ¿no casan los jueces a la gente? Pete envió un email al Tribunal de Familia de Manhattan para preguntar si la misma jueza, la jueza Cooper, oficiaría su matrimonio. En 2 horas recibieron la respuesta: estaría encantada. Ella dijo que todos los bebés necesitan una conexión con alguien, y que cuando Dani testificó en la sala del tribunal sobre cómo encontró al bebé, vio que la conexión más fuerte en el mundo de ese pequeño era con Dani. Así que, ¿por qué no preguntarle?, dice Pete. Fue tan simple como eso. Tuvo el presentimiento de que sería la conexión correcta. Su corazonada había sido correcta, como pudo comprobar por sí misma cuando conoció a Kevin en la ceremonia matrimonial. Dani dice que se quedó abrumado por la emoción y la alegría y el asombro. Esta mujer, la razón por la que somos una familia, es una vez más la razón por la que nos vamos a casar. Fue como cerrar el círculo, nos dice Dani. Kevin tiene ahora 20 años y estudia matemáticas e informática en la universidad. El pequeño bebé que Dani descubrió en la estación de metro ahora es más alto que sus papás.
Le encanta jugar al frisbee, ha recorrido numerosos maratones y bailado con el Instituto Nacional de Danza desde los 9 años hasta los 14. Pete dice que cuando Kevin quiere aprender algo, simplemente lo hace. Ha aprendido a tocar el piano y la guitarra de manera autodidacta. Kevin siempre fue un niño respetuoso, describe Pete. Es empático y amable, se mantiene conectado con sus emociones, es observador, no anhela ni busca atención. Es una persona reservada, pero también un líder silencioso. También puede ser muy divertido, cuenta Pete. A la familia le encanta visitar los parques nacionales juntos, participar en actividades al aire libre como el kayak y apoyar a su equipo de béisbol favorito, los Mets de Nueva York. No puedo imaginar mi vida si no hubiera sido así, dice Danny, ahora de 55 años. Mi vida se volvió mucho más plena. Cambió mi visión del mundo y mi perspectiva, mi forma de ver la vida. Así como era inconcebible hace 20 años pensar en ser papás, es aún más inconcebible, dice Pete, ahora con 52 años, pensar en no serlo. No sabía que este nivel de amor profundo existía en el mundo hasta que mi hijo llegó a mi vida. Pete ha escrito un libro para niños sobre la historia de su familia titulada Our Subway Baby, nuestro bebé del metro. Jueza Cooper es un seudónimo que Pete usa en su libro. Ella prefiere no ser nombrada. Y así llegamos al final de esta bella historia para darnos cuenta de que la familia no tiene que estar ligada a una mamá, a un papá, a una mujer, a un hombre, o simplemente que esa familia pueda estar sostenida por una madre porque el papá falleció o se divorció o los abandonó, o porque un papá quedó viudo y la mamá dejó a la familia por X circunstancia. No importa, pero también podemos encontrarnos con una familia donde los niños o el niño o la niña no tiene ni papá ni mamá y tiene un tutor. En todos los casos en que nos encontremos, tenemos que brindarle a ese niño, a esa niña, la posibilidad de que ese espíritu que está en ese pequeñito cuerpo pueda ir sembrando esa rectitud moral y esa rectitud para poder crecer en una sociedad cada vez más plena, donde los valores morales distingan a ese hombre de bien que nos trae la doctrina espírita. La doctrina espírita no nos habla de género, la doctrina espírita nos habla de amor. Y el amor tiene que ser universal. Todos los hombres, todas las mujeres, todos tenemos que amarnos los unos a los otros. Siempre, como lo ha hecho Pete, como lo ha hecho Danny en esa historia que hemos contado y que ha sido muy bella, con seriedad, con un valor moral justo, y pudieron darle una educación muy pero muy buena, pero sobre todas las cosas a ese niño Kevin, que le han dado mucho pero mucho amor y contención. Vamos a compartir ahora los libros que utilizamos para esta exposición. El libro de los espíritus, el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, y también el libro Constelación Familiar de Juana de Ángelis y Divaldo Franco, y La vida en familia de Rodolfo Caligaris, y por supuesto esta bella historia de la BBC News. Vamos a todos, que seguramente están todos muy emocionados, todos estamos muy emocionados, porque cuando hay bellas historias, lindos ejemplos, nos tocan el corazón, nos tocan el alma y nos iluminan, nos dan la posibilidad de seguir teniendo esperanza y creer que no todo está perdido.
Y así, en este clima de paz, de amor, de fraternidad, vamos a elevar una vez más nuestros corazones hacia el Padre Celestial para sentirnos inmersos, amparados, protegidos, guiados en esta gran familia universal de la humanidad, de la que Dios es el Padre de todos nosotros, en la que contamos con innúmeros hermanos mayores que nos guían, que también nos brindan su amor, sus consejos, su experiencia, para hacernos más fácil, más corto el camino hacia nuestra felicidad, hacia nuestra perfección. Y también contamos con innúmeros hermanos menores, a los cuales les debemos también nuestro respeto, nuestro amor, con los cuales debemos poner en marcha nuestros corazones y brindar todo lo mejor de nosotros, así como de la misma manera nosotros recibimos todo lo bueno de nuestro Padre y de esos espíritus que ya van allí al frente, caminando desde hace mucho más tiempo que nosotros. Agradecemos el sentirnos siempre amados, acompañados, protegidos, inspirados y consolados dentro de esta hermosa familia universal a la que pertenecemos. Gracias a Dios y a Jesús. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio, según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos son libros hermosísimos que nos van a traer mucha, pero mucha luz y nos van a poder esclarecer muchas cuestiones de nuestra vida carnal como la vida espiritual. Vamos a compartir la última frase del maestro Allan Kardec, que dice: el espiritismo viene a sancionar la teoría mediante el ejemplo, cuando nos muestra que los grandes en el mundo de los espíritus son los que eran pequeños en la tierra, y que a menudo los muy pequeños en el mundo de los espíritus son los que en la tierra eran los más grandes y poderosos. Los invitamos ahora a suscribirse a nuestro canal para ayudarnos a difundir estas hermosas enseñanzas y a darle un me gusta a este video si es que así lo consideran. Vamos a invitarlos también para el próximo jueves de Argentina, 19 horas de Argentina, a Jesús en el Hogar, donde vamos a estar justamente estudiando y compartiendo un libro hermosísimo que es Por los Caminos de Jesús, por nuestro querido Divaldo Pereira Franco y el espíritu Amelia Rodríguez. Estamos todos muy pero muy contentos en el día de hoy porque hemos justamente presentado este tema tan importante que es la familia. No importa ciertas cuestiones que siempre podemos estar teniendo miramientos o distintas cuestiones. Hoy tenemos que tener una mirada más global, una mirada más abierta para poder comprender que donde hay amor, donde hay seriedad, donde hay disciplina, donde hay una buena moral y se practica justamente el bien, allí puede haber una muy buena familia. Entonces, mañana en muchos lugares, en muchas ciudades y países de Latinoamérica y del mundo, se va a estar conmemorando el Día del Padre. Entonces, en ese rol tan pero tan importante que le toca a cada uno de los que son papás, que tengan un día lleno, pero lleno de amor, que puedan compartir con su familia, con sus hijos, un bello momento, bello que quede grabado en el corazón, compartiéndolo con simplicidad. Y esa simplicidad que esté impregnada de mucho amor, ¿sí? Así que nuestras felicidades, saludamos a todos los papás y a los papás que están en el mundo espiritual, que ya han partido. Ellos seguramente van a estar a nuestro lado, acompañándonos
en un día que va a ser de mucha luz y de mucho amor. Así que hacemos extensivo nuestro saludo de todos los trabajadores del Centro Espírita hacia la Perfección a todos los papás del mundo. Así es, les deseamos a todos para el día de mañana un muy feliz Día del Padre y muchas bendiciones de Dios y de Jesús. Hasta la próxima emisión.